Hola amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, a raíz precisamente del centenario del mexicano Juan Rulfo, qué bueno sería hablar un poco sobre él, porque pues hasta donde vemos es como digamos un mito fundante de la literatura latinoamericana. Él de alguna manera inicia muchos procesos que antes en la literatura de América Latina no se habían dado, entonces qué bueno sería que usted nos hablara un poco sobre Juan Rulfo. Sí, Juan Rulfo es uno de esos escritores básicos para entender ese mundo latinoamericano que comienza en el Río Grande y se termina en el Estrecho del Fuego, y donde las condiciones son muy parecidas, porque si algo une al latinoamericano, de alguna forma es en la tristeza, a pesar de que Europa es más triste que América Latina. Aquí se dan manifestaciones de alegría muy fuertes en el Caribe y dentro de las mismas culturas que han ido poblando América del Sur, América Latina. Pero nos une mucho ese asunto del abandono, ese asunto de la falta del origen, como que todavía no sabemos bien dónde estamos situados, y en especial países como México y como Perú, que fueron imperios, que tienen una historia muy poderosa y que perdieron esos imperios que les daban pues su identidad. Hoy en día, cuando uno lee las crónicas de los vencidos, ¿qué pasó con esa gente? Porque esa gente sigue viva. Muchos grupos indígenas americanos desaparecen cuando estaban desorganizados. Por ejemplo, desaparecen los chipchas entre nosotros, porque eran pequeños pueblos, pero no habían construido todavía la noción de territorio. Sus territorios eran muy pequeñitos, porque los chipchas, por ejemplo, limitaban con los panches, que estaban en el Tolima, y eran pequeños pueblos muy guerreros a veces, pero no imperios. Cuando los españoles llegan a México, que la van a llamar la Nueva España, se encuentran con unos imperios muy organizados, con imperios que tienen jueces, tienen cobradores de impuestos, tienen maestros, y que tienen unas arquitecturas y unas soluciones de servicios públicos muy poderosas. Lo mismo pasa en el Perú. Entonces, todo eso que se mantiene como muy, muy latente a lo largo de 400 años, desde la llegada pues de Cortés, es el que llega a México hasta que aparece el siglo XX, y para referirnos a Rulfo y a México, pues porque Perú ya es otro cuento. Eso que se mantiene latente a través de una lengua que se llama el náhuatl, que es la lengua de los pueblos del agua. De hecho, la raíz atl es agua. Por eso de ahí sale tomatl, con agua, aguacatl, como agua turbia más o menos, chocoatl, que hay que usarlo con agua. Son unos pueblos muy lindos, de hecho todos descienden de lo que llaman los toltecas, y con la llegada de los españoles esa gente no desaparece, sigue hablando náhuatl, y cuando un pueblo sostiene viva una lengua no pierde su pasado, a pesar de que se mestiza, a pesar de que entra en estado de resistencia, pero en esa resistencia también se desmorona y termina siendo otro pueblo. Entonces ahí es donde Rulfo va a ser muy importante, tremendamente importante, porque
Él, primero que todo, va a empezar a escribir de alguna forma, y después muchos escritores lo harán, con la sonoridad del castellano mexicano. Empieza una lengua que suena distinto, y que te estabas comiendo un platote, y empieza un sonido muy particular y con muchas palabras del náhuatl que siguen vivas en esa cultura mexicana. Hay que tener en cuenta que la cultura mexicana, muchas de esas palabras sobreviven a través de la culinaria. Es una de las culinarias más poderosas del mundo porque lleva más de 5.000 años funcionando y utilizando una serie de bases alimenticias: el maíz, el frijol, los ajíes muy fuertes. Y esto hace que cuando la gente se reúne a comer, vuelve y se recupera en ella misma. Pero para el caso de México, después de unas guerras civiles muy fuertes, como pues en todos los países de América Latina, después de una revolución fallida, que fue la Revolución Mexicana, todo eso queda, las ciudades más los campos, y en los campos está el abandono. Está donde la cultura todavía no llega para los tiempos de Juan Rulfo, donde él todavía se encuentra con gente que funciona a partir de creencias y de las transmisiones orales que se van dando unos a otros, y donde aparecen 3 tipos de personajes muy particulares. Uno, que son los muertos, y que hace parte de la cultura mexicana. De hecho, los mexicanos, pues del pueblo, siguen yendo a los cementerios, creo que es el 1 de noviembre, y le llevan comida a los muertos, conversan con ellos. Les hacen fiesta porque tienen muy claro, como pasaba con todos esos pueblos del norte, incluso con los que dan origen a México, los mexicos, los aztecas o los mexicas, los aztecas, los pueblos, los indios pueblos, que se dice que son los que crean la arquitectura. Entonces esta gente se reúne con los muertos porque el concepto que tienen es que la muerte hace parte de la vida. O sea, el muerto no desaparece, sigue vivo en otras condiciones. Entonces, unos primeros personajes válidos de los que se va a valer Rulfo para hacer una enorme literatura, porque en el abandono, cuando estamos solos, no nos quedan sino los muertos. Y con esos muertos dialogamos, con esos muertos nos hacemos preguntas. En esos muertos tenemos como el último refugio, porque nos vamos a morir. Viene un cuento tremendo, ahora hablaremos un poquito más de eso. Luego vienen los personajes que Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, le va a dar una fuerza muy grande, que son las chingadas, las mujeres violadas, que se encargan de poblar a través del hijo de esas violaciones todos esos lugares. Pues García Márquez, pegándose mucho de las tesis de don Octavio Paz y de don Juan Rulfo, va a lanzar esa aseveración de que en América Latina nadie se casa, simplemente aparecen los hijos, de la misma forma que aparecen los jitomates, de la misma forma que aparecen las guanábanas, ¿cierto? Nunca se supo. Y estas mujeres van a estar muy claras en la narrativa de Rulfo.
Y finalmente, las mujeres vestidas de negro. Un montón filas enormes de viejas vestidas de negro, que serían las que cargan la historia, que son las que saben qué pasó y que se acomodan como en una especie de proceso evolutivo a las condiciones históricas de todas las desmesuras, que es lo que caracteriza a América Latina, que se han dado en esos territorios. Entonces, ahí Juan Rulfo escribe solo 2 libros, vale la pena decir, solo 2 libros, un libro de relatos en 1953 que se llama El Llano en Llamas, que además va a influenciar mucho a los escritores latinoamericanos, en especial a García Márquez, por la sonoridad de los nombres. Es que el mismo nombre de Juan Rulfo es muy sonoro. Juan Nepomuceno Carlos Rulfo Pérez. O sea, eso es tocar un instrumento musical. Por eso que los personajes de él se llamen Juan Preciado, que va a ser un gran personaje de Pedro Páramo, otro nombre con una sonoridad tremenda, y entre los cuentos Anacleto Morones, Matilde Arcángel. Entonces ahí empieza un juego con el lenguaje, con las historias y con la sonoridad muy importante. Ahora hay que tener en cuenta por qué un hombre de estos se vuelve tan famoso con solo 2 libros. ¿Cuál es el segundo? El segundo es Pedro Páramo. Pedro Páramo, donde se crea un pueblo de muertos que se llama Comala, donde hace tanto calor, como dice él mismo en Pedro Páramo, que el que se muere y se va para Comala tiene que llevar la cobija. O sea, Comala es una cosa tremenda, es un calor inmenso. Entonces el que muere en Comala va para el infierno y lleva la cobija, o el poncho, pues, que es lo que van a manejar. Entonces aquí viene, con 2 libros, este hombre se vuelve mito fundante de la literatura latinoamericana, de la nueva literatura latinoamericana. Antes que él hay muchos que están escribiendo. Por ejemplo, ya Miguel Ángel Asturias ha escrito Las leyendas de Guatemala, ha escrito El señor presidente, ha escrito a Los hombres de maíz. Ya hay una literatura muy propia además, pero no con la fuerza de Pedro Páramo, no con la fuerza de cualquiera de los cuentos del Llano en Llamas, no queriendo decir con esto que los demás no sean grandiosos, porque, y aquí es bueno abrir un paréntesis, la literatura latinoamericana, enriqueció notablemente la lengua española, que la lengua española llegó muy agotada, tremendamente agotada y carente de imaginación. Aquí es donde aparece el castellano con imaginación, con una enorme imaginación, porque hay que nombrar lo que nadie había visto. Además, esa fue una de las tareas de los cronistas, meterle palabras al castellano, porque nadie sabía que era una guanábana, nadie sabía que era una canoa, un bohío, un manatí. Pues empiezan a aparecer palabras de tal manera que el castellano hasta 1800 es la lengua científica del mundo, porque es la que más palabras tiene del descubrimiento. Pero ya con los escritores latinoamericanos propios, que no les da miedo hablar de su propio territorio, que no les da miedo usar las palabras que conocen,
pues van a empezar a aparecer en el sur Ricardo Amoraín, por ejemplo, un hombre maravilloso que escribió un libro que se llama La Carreta, que le gustaba mucho a Borges. Pero aparece ese fenómeno que es Juan Rulfo, porque Rulfo es México, suena como México, cuenta como México, come como México y está en el espíritu de todos los mexicanos, porque está dando identidad, y está dando identidad a partir de esa literatura donde el que la oye dice, yo ya sabía de eso, pero no lo había oído de manera tan hermosa, o no lo había oído de una manera tan directa, o no lo había oído viendo tanta cosa como me cuenta Juan Rulfo, que además son 2 libros chiquitos. Uno dice, porque siempre hay gente que sueña con un libro de 800 páginas. No, la literatura es simplemente contar algo hasta que la historia ya no dé más, y tratar de contarlo con palabras tan precisas que la novela para, o el relato para, o el poema para. Entonces con Juan Rulfo empieza todo ese mundo particular desde 1917, que es el momento en que él nace, hasta 1986, que es cuando muere, con unas características muy interesantes, porque Juan Rulfo nunca fue el gran intelectual. Es uno de los enredos que tenían cuando lo entrevistaban, era la poca respuesta que generaba Juan Rulfo. Juan Rulfo era muy parco, tremendamente parco. Entre nosotros tenemos otro escritor tremendamente parco, que es Tomás González. O sea, es gente que simplemente vive lo suyo, y que si le preguntan algo responden casi que con monólogos, porque no les importa, no tienen más que decir, porque encuentran que en la palabra sí y en la palabra no está el contenido total. Entonces, ¿por qué me voy a poner a explicar eso? Entonces, con Juan Rulfo, primero habría como que entender a Juan Rulfo, porque Juan Rulfo lo crían, él pierde los padres muy joven, muy niño, en un orfanato, y luego con la familia pues lo va a rescatar. Es una familia con poder realmente, con un poder regular que les permite tener contactos, que él pueda trabajar. Él primero comienza a trabajar con el gobierno, muy joven. Y ahí es donde se entera de un montón de cosas, esos pueblos perdidos de México, esos pueblos arenosos, silenciosos. Y él dice, aquí no pasa nada porque está pasando de todo. No pasa nada, porque los relatos del lector son muy simples. Pero el contenido de conflicto, el contenido emocional, el mismo contenido filosófico es muy poderoso. Luego va a trabajar como supervisor en una fábrica de llantas, en la Goodrich Euskadi. Es supervisor en los talleres, en las cartas que le manda a la que va a ser después su señora, a Clara, que tiene otro nombre muy sonoro, Clara Angelina. Clara Angelina Preciado Reyes. O sea, es que muchas veces uno depende del nombre, ¿cierto? Definitivamente. Hay nombres que suenan como un arroyo. Entonces va a trabajar ahí, y en una de las cartas le dice, trabajar aquí es terrible, porque el mundo es negro. Las máquinas son negras, el aire es negro, los hombres son negros, aquí no se ve sino oscuridad. Incluso él renuncia al cargo, y la familia dice, no, pues ¿cómo va a renunciar? Entonces lo vuelven agente viajero, es vendedor de llantas.
Y eso también le permite caminarse el país. Es que ¿de dónde nace un escritor? Un escritor no nace del aburrimiento, nace del asombro. Juan Rulfo se ha estado moviendo por todas partes y en ese moverse, en ese moverse se da cuenta de qué está pasando, en ese viajar se da cuenta de que los otros también son él, de que él también hace parte de los otros y de que el paisaje hace parte de uno. Por eso se vuelve después un gran fotógrafo, uno de los excelentes fotógrafos que ha dado México. La forma de mirar a través de la cámara. Cada foto es una especie de relato. Dice, pues que esto tiene que contar algo. Esto no es una simple montaña arenosa, no es un simple camino, no es un árbol abandonado en mitad de un valle, sino que aquí pasa algo. Y de pronto por eso se inclinó más por la fotografía, porque ya con palabras dije lo que era, ahora voy a salir a buscar lo que dije. Y viene pues todo ese trabajo bonito, fotográfico, tremendo, y es muy interesante que nace como de una intención que tuvo de ser dibujante. Cuando le mandan las cartas a Clara Angelina, le pone dibujitos y le hace ojos y le hace bocas y hace un montón de cosas. Yo me acuerdo de una película de Eisenstein, de Sergei Eisenstein, el gran director de cine ruso, que es el padre del montaje cinematográfico. O sea, es uno de esos genios que ha dado el cine. Él hizo una película en México que se llama Que Viva México, explicando lo que era la cultura mexicana. Esa película quedó enredada y la vinieron a editar y a sacar al aire como casi 60 años después. Bueno, no tanto, como 50, ¿cierto? Para armarla. Es una película muy bonita, donde Eisenstein, que es el padre del detalle, que le interesa cada cosita, esa película lo hace a uno pensar mucho en Juan Rulfo, lo hace pensar demasiado en Juan Rulfo, porque Rulfo miró con mucho cuidado y decidió capturar lo que miraba con una cámara. Otros lo capturan escribiendo un diario, pero le pareció que la memoria más precisa era la cámara y era la foto en blanco y negro, porque a pesar de todo el color que tiene México, el espíritu del hombre promedio mexicano es en blanco y negro. Están llenos de color en la comida, en lo que pintan, pero siguen siendo en blanco y negro. Una cosa muy, muy particular, que eso no es ni bueno ni malo. Yo no puedo decir que ustedes sean amargados, duros, no, para nada. Simplemente van del blanco al negro y del negro al blanco, lo que les permite pasar por todas las gamas de color, porque el negro son todos los colores sin luz y el blanco son todos los colores con luz.
Entonces viene ese asunto de ver y de tratar de hacerse la pregunta. Por eso esa pequeña novela que se llama Pedro Páramo es tan importante. Es la historia de un hombre que sale a buscar al que violó a la mamá, pero necesita saber quién es el papá. Y va entonces en busca de Juan Preciado, y eso es como una especie de viaje delirante, es una especie de viaje a los infiernos. Pero él no se va a vengar, él no, él simplemente quiere saber quién es el papá, para que le dé una identidad. Me acuerdo leyendo ese libro, me acordaba mucho de Evita Perón, que cuando ella es hija de un estanciero de apellido Duarte que nunca le dio el apellido. Entonces fueron al entierro de Duarte a ver quién había sido el papá, ya que en vida no lo vieron, lo van a ver muerto. Y entonces eso le pasa a uno leyendo a Pedro Páramo, cómo es la búsqueda del origen, y por eso esa literatura es tan poderosa en América Latina, porque el problema en América Latina es la búsqueda del origen. Aquí hay cantidad de gente que se está inventando el origen. Un montón. Yo me acuerdo, a alguien le dio por vender escudos de los apellidos que dan aquí, pues no, eso lo inventaron. Empieza a dibujar y venda buscando orígenes nobles donde no los hay. Pues en España especialmente puede encontrar un noble lo más difícil del mundo, porque eso es un mestizaje tremendo. Pero es esa fiebre por el origen. Yo quién soy, yo de dónde vengo, cuáles son mis raíces. Y eso hace de Pedro Páramo la gran novela a la gran pregunta latinoamericana. ¿Usted quién es en América Latina? Ahora, ese problema del origen pues también lo tienen los europeos. Ellos han sido frutos de las invasiones. Un pueblo produce hijos con otro pueblo, las guerras, todo esto. En Asia ni se diga, porque también eso del origen no pasa de ser algo muy curioso. Pero sí es un problema de todos, digamos, los pueblos del mundo, porque está tan acentuado en América Latina esa falta de identidad. Sí, por ejemplo, acaba de decir que ese mismo mestizaje se ha dado en Europa también. Sí, pero claro, ¿por qué entonces está acentuado en América Latina? En todos los pueblos. Porque en América Latina el mestizaje tan poderoso que se llevó a cabo llevó a perder la cultura del aborigen y a no entender bien la cultura del invasor. Entonces por eso hay tanto sincretismo, ¿cierto? Por ejemplo, los hombres que vienen de África más o menos reconocen lo que creían en África, pero no entienden bien el catolicismo en América, en el Caribe, pues, en Brasil, Cuba. Entonces se ven o crean la santería, mezclan un santo con otro y casi que se inventan sus propios dioses locales con nombres africanos. Eso pasa mucho, porque entonces, hombre, que Ochun, que es un dios africano, bueno, vamos a buscarlo, y tiene más invención en América que en la misma África. Eso, hay una señora, Nina de Friedman, una gran antropóloga, que escribe un libro que se llama De Sol a Sol, buscando la certidumbre de los descendientes de africanos en América. Pero todo eso se va volviendo mitos, se van volviendo historias, y entonces el origen se vuelve mucho más confuso y se comienza a soñar incluso con eso. De pronto ahí uno de los hombres más
importantes para lograr entender esos procesos del origen y que trabaja con las comunidades negras es Manuel Zapata Olivella. Cuando Manuel Zapata Olivella escribió un libro precioso que se llama Las raíces mágicas de América. ¿Dónde está eso? ¿No? Es porque de resto es un problema. En la misma María el origen no está claro. La única que más o menos tiene origen es María, porque viene de una familia de judíos sefardíes de Jamaica, pero a partir de ahí todo eso se empieza a confundir. Entonces el origen en América Latina ha sido muy usado para poder sobresalir socialmente. Sí, nosotros heredamos de España algo muy particular, y es cuántos títulos tengo para saber qué tan importante soy. Claro, y eso todavía se da. Un montón de gente acumula datos, no saben hacer mayor cosa, pero tienen datos, ¿cierto? Y es eso, porque en España se hacían de esa manera. Esa es la búsqueda del hidalgo, el hijo de algo. Eso llega aquí a América, precisamente. Y viene ese asunto de yo quién soy realmente. Yo, porque descubriendo quién soy también descubro los derechos que me llegan. Nosotros somos muy amigos de los derechos, muy poquito de los deberes. Pero los derechos sí, claro, si yo soy hijo de tal, entonces voy a tener tal derecho, voy a hacer esto. Y eso, por eso ese Pedro Páramo es tan importante, porque es poner el dedo en el problema latinoamericano. ¿Y usted quién diablos es? ¿Quién diablos es? Además, la mamá de Juan Preciado también quiere saber si era cierto o no. O sea, empezamos todo a confundirnos, a perdernos, y esto convierte ese pequeño libro en el lenguaje que tiene, las imágenes que le crea al lector. Simplemente es eso. ¿Y usted quién es? Pero no nos inventemos. Y la única forma de saber quiénes somos es entrar en el mundo de los muertos. ¿Para saber quiénes fueron ellos o qué? Claro, y saber yo quién soy. Yo de dónde vengo. O sea, empieza a crear una especie de, digamos, de territorio muy poderoso. Y somos hijos del infierno. Hay que bajar al infierno entonces, porque ahí están, sin que se aplique nada moral, pues, ni se esté hablando de religión, porque se está hablando de la confusión. Somos los hijos de la confusión, y eso para gran parte de América Latina es una certidumbre, es una altísima certidumbre. Y eso marca muy fuertemente la obra de Rulfo. Son los desamparados, que además, pues ya en términos de historia, eso cobija a todos los pueblos, porque es el mismo problema, ¿cierto? Todos los pueblos buscándose su propia identidad. Muchos se los inventan, como dice Hobsbawm. Hobsbawm dice todas las tradiciones europeas están prácticamente inventadas para resolver un problema. Eso que aparezca un escocés de falda y esto, que eso es Escocia, eso es mentiras. Pero había que montar eso. Somos del clan. Pero la pregunta era, yo sí soy del clan. ¿Cierto? A pesar de los apellidos, porque eso no dice nada, porque un apellido se compra, un apellido se marca. En América Latina, por ejemplo, muchas de las personas que eran esclavas recibieron el apellido del amo, que además es una perversidad. Por si se acababa la ley de esclavos, saber cuáles eran míos.
los que se llaman de esta manera tienen este apellido, lo otro, lo demás ya. Otros compraban, necesito un apellido, y alguien le decía, le vendo. Eso pasó mucho después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Un montón de norteamericanos con dinero compraron títulos nobiliarios. Un conde empobrecido que estaba comiendo sopa de pastas y no tenía para más, le compró el título y yo lo asumo. O sea, entonces, ¿cuánto se ha dado eso a lo largo de la historia? Entonces, pero creemos en eso, ¿cierto? Creemos en eso. Incluso hay gente que hace árboles genealógicos. Es lo más simpático del mundo. Es que yo no pensaría hoy a alguien sin apellido. Sería casi que un NN, aunque tuviera nombre. Claro que sí, ya nos podemos pensar sin apellidos. Tenemos un número. Llegamos a hacerlo. Peor, la solución está peor ahí que sí, la enfermedad. ahí sí se pierde por completo el origen. Por completo. O sea, ¿cómo le busco yo el origen al 78, 43, 225? Es la cosa más complicada del mundo. Claro, eso es lo que nos tiene tan confusos en este momento, que lo que nos mantenía más o menos en un lugar, así fuera mitológico, fuese lo que fuese, ya eso desaparece, porque somos un dígito, 2 dígitos, 40 dígitos, Dios mío. Lo que usted quiera. O sea que ya sí podemos concebir eso. Eso lo inventaron los nazis en los campos de concentración. Apréndase qué número es usted. Bueno, a mí no venga a decir que usted es fulano y tal, no. ¿Quién es? ¿Qué número tiene? Entonces no deja de ser muy interesante. No deja de ser muy interesante porque eso vuelve y le da validez a Pedro Páramo. Entonces ya no soy, ya esa novela lo puedo leer buscando yo de qué número vengo. Y vuelve y cobra contemporaneidad, actualidad. Es una cosa muy interesante porque se volvió un gran absurdo, un enorme absurdo. Hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial se escriben grandes novelas absurdas. Una de esas es 1984, de Orwell. Cómo vamos a ir perdiendo todo y simplemente vamos a ser sujetos de vigilancia, o sujetos para vigilar. Y en Rulfo más o menos se logra percibir eso. O sea, es que hay escritores que están, como hay un término en hebreo que es masal, que quiere decir lugar apropiado, momento apropiado, persona apropiada. Gente que logra leer lo que está pasando y lo determinan. Y a partir de ahí queda en la memoria lo que está pasando en ese momento. Pues lo logran determinar con tal fuerza, con tales palabras y con tales imágenes, que esa captura del tiempo ya se vuelve prácticamente eternidad hasta que desaparezcamos, porque ahí estamos marcados. Es que leer a Juan Rulfo es como leer a Alberto Salamea, el escritor nuestro, el gran Burundá muerto. Ese libro, que es chiquitico también, lo tradujeron al alemán, y para darle cuerpo al libro buscaron un dibujante, ¿cierto? Háganme unos dibujos que son preciosos además para este libro, y el dibujante terminó de hacer los dibujos y muy asustado le dijo al editor: por fin entendí que era el nazismo. Y era un libro escrito para América Latina, pero es otro de literatura fundante.
El gran Burundú Burundá ha muerto. Eso es un desfile descomunal de todas las desmesuras que a nosotros nos pueden pasar. Entonces eso es Juan Rulfo. Juan Rulfo es México, pero México extendido a todo el mundo, con las palabras más mexicanas, más simples de él. Incluso Juan Rulfo después le van a publicar las cartas a Clara Evangelina, y donde él le va contando cosas, ¿cierto? Cómo va, cómo le está yendo. Incluso hay una carta hay varias muy simpáticas, donde él dice, no me he emborrachado. No me he emborrachado. Señal de que emborrachaba. ¿Cierto? Sí, eso lo está diciendo en la carta. Pero lo lindo de esas cartas, que de la carta 18 sale el título pues del libro, El aire de las colinas, de ahí sacó el editor el libro. Lo interesante de eso es el lenguaje, cómo usa él el lenguaje, qué es realmente el lenguaje, el español mexicano. Es una cosa que ya uno ve en los grandes traductores. Ya los traductores no traducen del español, sino de cuál español. Entonces uno encuentra en el interior del libro traducido del español colombiano, del español argentino, del español peruano, por la riqueza que van teniendo los regiolectos, las palabras locales, dentro de las expresiones. Que por eso uno cuando lee a don Juan Rulfo termina metido en la sonoridad de México, que es muy lindo, porque una nación, además de cómo se ve, también es como suena, y suena es en sus palabras cotidianas, en lo que está nombrando, en la forma como arma las frases, como usa los verbos, la presencia del sujeto. O sea, hay una forma de hablar, y esa forma de hablar la produce precisamente el mestizaje. Porque el que hablaba náhuatl, o habla, porque todavía hay gente que habla náhuatl en el campo, así como hay gente que habla quechua o quichua en el campo peruano, en la sierra, lo que llaman los serranos, o como hay gente que habla guaraní. Cuando esa persona que tiene como lengua materna, una lengua americana, el guaraní, el náhuatl, el quichua, y como segunda lengua el español, porque lo que hablan en la calle, lo que hablan en la alcaldía, las leyes están escritas en español. Estas personas que están jugando con dos formas gramaticales terminan haciendo una tercera, que es como suena el lenguaje. A mí me encantaría, por ejemplo, hablar con alguien especializado en náhuatl, para que me diga qué tanto de náhuatl tienen las expresiones, las frases de los escritores mexicanos, porque sin saber se están trabajando con lenguas mestizadas, que son muy interesantes por cuál es la fuerza que le van a poner al verbo, al predicado, ese sujeto con qué lo van a relacionar. Es que yo me acuerdo leyendo a Naguib Mahfouz, que se pronuncia Najib Mahfouz, leyendo a este hombre cómo piensa un árabe. Es muy distinto a como nosotros pensamos. ¿Cuál es la capacidad que tiene para unir una palabra con otra? Y aquí, en esa lengua mexicana, en esa lengua compacta, en muy poquitas palabras se dicen demasiadas cosas, que es interesante. Y por eso, pues, Juan Rulfo se vuelve o se le celebra
su tiempo, en este caso los 100 años de su nacimiento, porque marcó la literatura latinoamericana y la marca con eso que nos llega a todos, que son los abandonos. Cuando uno coge a leer literatura latinoamericana, eso es un abandono encima de otro, encima de otro, encima de otro. Es incluso los mismos argentinos que dentro de ese mundo cosmopolita de Buenos Aires llegan a establecer en qué consiste el abandono. Los mismos, por ejemplo, escritores judíos que vienen de grupos más compactos no dejan de percibir que hay un abandono. Me acuerdo de un escritor brasilero, Moacir Sliar, que escribe un libro que se llama El ejército de un hombre solo. Uno de los libros más lindos sobre ese abandono en el que estaba el papá, por ejemplo, ¿cierto? Y todo eso es porque nos va tocando, ¿cierto? Nos va tocando dentro de novelistas tan alegres como Jorge Amado, con todos esos personajes. Detrás hay grandes abandonados. Entonces todo eso es don Juan Rulfo. ¿Qué es el abandono? El abandono es como una forma de vivir triste, pero aceptando que esa tristeza es necesaria para entender el mundo. Entonces no deja de ser muy, muy, muy bonito, porque, como decíamos al principio, está mostrando la situación del vencido. Es que América Latina ha sido una cadena de un vencido, otro vencido, otro vencido, y eso tal vez se deba a que siempre nos mantenemos invocando a Facundo, el espíritu de Facundo, un libro maravilloso de José Faustino Sarmiento, la lucha entre la barbarie y la civilización. O sea, si hay un libro que nos marcó, o que marca, o que da a entender a América Latina, es Facundo. Facundo es el gran libro para explicar el espíritu. Somos en la lucha permanente, el asunto de lo bárbaro y lo civilizado. Me acuerdo leyendo a Facundo que empieza esa invocación enorme a Facundo. Perdón, empieza la lucha, y eso marca toda América Latina. Es un libro de, si no estoy mal, de finales del siglo XIX, y a partir de ahí entonces van a aparecer todos estos escritores que seguramente leyeron a Facundo y que van a ir mostrando cada uno en sus países el asunto del abandono, pero también el abandono como una forma de resistencia, el abandono como una forma de aquí estoy, una forma de decir aquí estoy. Y el primer abandono, como hablábamos ahora, es el abandono del origen. Entonces no lo vamos a inventar, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero hay que inventarlo, hay que crearlo, porque de la nada no produce nada. Esa es una premisa filosófica. Y si no hay origen, entonces yo soy nada. Pero yo estoy aquí, y hablo, y como frijoles, y tomo cervezas, y le digo al otro, dile que no me maten, ¿no? Como es uno de los títulos del cuento de Rulfo, del Llano en Llamas. Entonces sí, es esto, es simplemente entender qué nos mueve a lo que hacemos, o en último término, cuál es el gran conflicto que tenemos. Yo creo que esa respuesta al menos se acerca mucho, la da don Juan Rulfo.
Juan Nepomuceno, Carlos. Rulfo Pérez. Sí. Aclarando que el nombre, que son nombres tan largos uno se pierde, es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, que además es muy propio en este asunto de América Latina, que teniendo uno el apellido del padre y de la madre, de pronto nos nombran por el apellido de la madre. Eso pasa con Eduardo Galeano, que era de apellido Hughes, o entre nosotros con Gustavo todo el mundo habla de Gardiazabal, y él es Gustavo Álvarez Gardiazabal. Eso es cierto. O sea que ahí es donde el origen se empieza a enredar. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el escritor Juan Rulfo.